Bueno, continuando con nuestro temario, vamos a revisar nuestros temas, nuestras fracturas de antebrazo, que dentro de estas están las de Galeazzi de Montegia. Vamos a ver que dentro de las generalidades, vamos a ver que del 10 al 14% de las fracturas del esqueleto son de antebrazo. Vamos a ver que las fracturas de antebrazo comprenden las fracturas de la diáfisis del radio o cúbito como tal, o la abducción de lo que es la fractura de Monteji Galeazzi, y que vamos a ver un poquito más adelante. La de Monteji va a ser la alusión de la cabeza al radio junto con la fractura del cúbito proximal, y la de Galeazzi va a ser la luxación de la articulación radiocubital distal junto con una fractura de radio. Un poquito más adelante vamos a hablar un poquito más amplio de esto, y pues que dentro de estas se van a incluir las fracturas del antebrazo como tal. Como todas fracturas, ya hemos visto en otros huesos, se van a clasificar según su localización, o sea, pueden ser deficiarias, deficiarias proximales, mediaficiarias, deficiarias distales, de acuerdo a su configuración. Acuérdense, pueden ser transversal, oblicuo, espiral, conminuta, segmentaria. De acuerdo a su desplazamiento, pues acuérdense, también podemos encontrar que estén desplazadas o no desplazadas, su angulación, que puede ser hacia volar, o anterior, o dorsal, o inclinación hacia radial o cubital. Eh, bueno, ahorita vamos a ver un poquito más adelante parte de nuestra anatomía, en el cual recordamos, si se acuerdan de sus clases de trauma o de anatomía. Vamos a ver que el antebrazo, recuerden, se va a manejar como si fuera una articulación como tal, por la biomecánica que realiza en los movimientos de flexión, perdón, pronación y supinación. Entonces se va a manejar como toda una articulación. Y cuenta que todas las fracturas articulares pues son tratamiento quirúrgico. Entonces les comentaba, el antebrazo puede entenderse como un anillo cerrado formado por cuatro elementos, que es la diáfisis del cúbito, la del radio, la articulación radiocubital, proximal y la distal. Entonces dice que para que uno de los elementos del anillo lesionado se desplace, tiene que existir una lesión en otro punto del anillo, y en la clínica bueno, se van a presentar las lesiones que estábamos comentando. La fractura de luxación de Galeazzi, puede haber fracturas aisladas de la déficit del cúbito, el cual la pueden encontrar también como la fractura del bastonazo, la fractura de ambos huesos en cuanto a la déficit, la lesión de Montegia, y bueno, una lesión que no vamos a hablar de esta, es muy rara, lo que es la lesión de ese Lopresti, ¿sí? Entonces, más que nada vamos a hablar de las primeras cuatro. Vamos a ver que dentro de las fracturas deficientes de radio cúbito, ya hemos comentado, las fracturas del antebrazo son las más frecuentes, entre un 60 y 65% de todas las fracturas de la extremidad superior. Y aproximadamente el 75% de todas las fracturas del antebrazo ocurren en el tercio distal, el 20% en el tercio medio y solo el 5% en el tercio proximal. Ya el tercio distal, bueno, pudiera ser también ya la división de las fracturas de muñeca, que ahorita va a ser la siguiente plática. Dentro de estas, el mecanismo de lesión que vamos a encontrar, como todas las fracturas, van a ser dos mecanismos: un mecanismo de lesión directo, otro indirecto. Acuérdense que el directo pues, generalmente se asocia a importantes lesiones de partes blandas, ya sea por aplastamiento o por heridas por armas de fuego. Y el indirecto, como vemos aquí en la ilustración, pues que siempre es por caída sobre la mano, ya sea en dorso, en dorsiflexión o en flexión plantar, a veces con el extremidad en extensión completa, y casi siempre se van a fracturar los dos huesos del antebrazo. Y les comentaba, se asocian con mayor frecuencia a traumatismos de alta energía, ¿sí? Por traumatismos directos, les contaba heridas de arma de fuego, caídas de gran altura o realizando algún deporte, o tenemos también pacientes por heridas por aplastamiento. Y recuerden, ya habíamos comentado algo cuando vimos síndrome compartimental en los compartimentos del antebrazo, que
es una de las lesiones concomitantes que pueden existir con la fractura, entonces hay que tener mucho cuidado por lesiones por aplastamiento, ¿sí? A este nivel. Entonces dice que las fracturas del tercio medio y proximal del antebrazo pueden dividirse en dos grandes grupos, las fracturas de ambos huesos o fracturas de del hueso aislado, en las que hay que prestar atención a las articulaciones radiocubital, proximal y distal. ¿De acuerdo? Acuérdense que ahorita vamos a ver un poquitito más adelante. La, las lesiones de este tipo en que podemos clasificarlas como todo, secuencia de cerrado abierta, por su localización puede ser con minuta, segmentada multifragmentada, por desplazamiento puede ser con angulación o sin angulación, o periodo de alineación rotacional. ¿De acuerdo? Vamos a ver que la luxación de la fractura del tercio medio de la diástasis condicionará que los efectos del bíceps y de los pronadores, tanto el redondo como el cuadrado, se neutralicen y por lo tanto del antebrazo se presentará en la posición de pronosuperación intermedia. ¿Esto qué quiere decir? Que recuerden un poquito la anatomía, recuerden que está el radio del cúbito, las articulaciones proximales, acuérdense que es la húmero cubital, lo que es la húmero radial, la radio cubital proximal, este es en su aspecto proximal, en el aspecto distal tenemos a la articulación radiocubital distal y lo que es la radiocarpiana. Esto junto con los efectos de los músculos es la función biomecánica, ¿no? Que son los movimientos de pronosupinación. Entonces, cada que se presenta una fractura a este nivel, más del 99% la vamos a encontrar en forma desplazadas, anculadas o hasta rotadas. Entonces, por acción de los músculos que ya hemos comentado, lo que es parte de lo que es lo que es el bíceps, por su inserción a nivel del radio, el pronador cuadrado y el pronador redondo, eh, que nos ayuda a los movimientos de pronosupinación. Por eso tiende a atender esta actitud del paciente, esta posición del paciente después de una fractura deficiaria. Por lo cual también es uno de los indicativos, más adelante vamos a ver, que por lo cual debe ser tratamiento en forma quirúrgica. ¿Cómo se encontrar al paciente? Bueno, pues va a tener pérdida de la función de mano y antebrazo, mucho dolor, va a poder tener tumefacción, como vemos aquí en la foto, más que nada en fracturas por aplastamiento, y va a tener una deformidad evidente en el antebrazo afectado, ¿no? Como aquí. Entonces, es muy fácil al ver el diagnóstico de una fractura radiocubital o fractura en el antebrazo. Entonces, de todos modos, acuérdense que puede ser clínica, observación, la palpación. Y tenemos que auxiliarnos con radiografías, en el cual al ser diaficiaria, bueno, más que nada, o va a ser necesario solamente solicitar una PI lateral del antebrazo. En caso de necesario una oblicua, a veces no es muy común que la pidamos, nada más con una PI lateral. Y se dice que la evaluación radiológica debe incluir la muñeca y el codo ipsilateral para descartar las fracturas o luxaciones asociadas. Eso sí, les deben de sacar todo el antebrazo completo, precisamente para ahorita vamos a ver eh, descartar las fracturas luxaciones de Monteji y de Galeazzi. Por lo cual un punto a considerar en la radiografía, recuerden que siempre la cabeza del radio debe estar alineada con el cóndilo humeral en todas las proyecciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta radiografía, vean, bueno, aquí está, se puede decir mal tomada porque sí nos muestra ese antebrazo, pero nos falta la parte proximal del codo. Pero bueno, aquí vemos una fractura de luxación, que bueno, más adelante vamos a ver qué es la Galeazzi del radio con luxación del cúbito. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, así vamos a
a observar una fractura de luxación. El tratamiento, pues la verdad, el tratamiento conservador va a ser muy, muy raro. ¿Sí? Es que los raros casos de fractura no desplazada de cúbito y radio pueden tratarse con un yeso braquipalmar en rotación neutra con el codo en 90 grados de flexión. Este, ya la verdad no. Yo como siempre le digo a mis residentes, a veces ustedes pueden, eh, tal vez en la primera instancia, cuando el paciente se toma su radiografía, solemos observar que las fracturas no están desplazadas, pero tarde o temprano, precisamente por la acción de los músculos o de la contracción de los músculos que ya habíamos comentado de defensa, se van a desplazar. Entonces, el tratamiento conservador, la verdad, pudiéramos dejarlo tal vez para fracturas aisladas del cúbito, a veces ni la del radio. Entonces, es preferible de una vez darle tratamiento quirúrgico, ¿sí? Tenemos que hacer una reducción abierta con fijación interna, que es el procedimiento de elección para fracturas desplazadas del antebrazo, que afectan el radio y cúbito. Casi siempre la fijación interna, lo que más usamos son las placas de DSP, que se llaman son estas. Y cuando son diaficiarias de cúbito, diaficiarias un poquito distales, podemos utilizar estas que están aquí, que se llaman fracturas tercio de caña. Pero para las diaficiarias utilizamos, bueno, cuando son medio diaficiarias, podemos utilizar dos placas DSP. Cuando en el radio, que es es el hueso más largo y fuerte del antebrazo, sí debemos de utilizar estas DSP. En el cúbito tenemos chance, es un hueso un poquito más delgado, o sea, de la parte media a la distal, el hueso, se acuerdan de la anatomía, es un poquito más delgado. Este, podemos utilizar estas de tercio de caña que son un poquito más maleables y más delgadas. ¿De acuerdo? Y más o menos se tendría que ver así. ¿De acuerdo? La posición de las placas, bueno, acuérdense que el radio y el cúbito son curvos, entonces debe de ponerse las placas en la cara convexa de los huesos, ¿sí? Nuestra placa, ¿qué función debe tener? Bueno, restablecer la longitud del cúbito y del radio, evitando la subluxación de la articulación radiocubital proximal o distal, que tiene que tener mucho cuidado. También debemos de tener nuestra función de operar a nuestro paciente con la placa y restablecer la dirección rotacional y restaurar la curvatura del radio, que es esencial para la función de la rotación del antebrazo. Le digo que son estas placas, que se llaman placas DSP, que es Dynamic Compact Plate, que es eh, las siglas de la placa dinámica de, de contacto, ¿sí? Podemos traducirla así. Todas estas son las placas que utilizamos en las fracturas de la diáfisis. Bueno, eso nada más es como verbal cultural. Utilizamos un abordaje de Henry que se llama para lo que es el radio, que pone el radio en toda su longitud y colocamos una placa sobre la superficie polar plana. Y las fracturas de tercio medio de la diáfisis pueden abordarse y estabilizar con seguridad mediante un abordaje dorsal. Bueno, son las técnicas de abordaje que utilizamos para operar a nuestro paciente. Y se dice que en las fracturas agudas deben considerarse la utilización de injerto óseo si hay importante combinación ópera ósea. Hay pacientes, por ejemplo, por fracturas de arma de fuego, en que las fracturas abiertas pueden tratarse mediante reducción abierta primaria y fijación interna después de un desbridamiento, adecuado a no ser que sea una lesión abierta grave. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo ideal es que si llega un paciente con una fractura, aunque sea expuesta, pero tiene menos de 4 horas de evolución, podemos darle tratamiento definitivo, ¿sí? Posteriormente, si recuerdan cuando vimos fracturas expuestas, después de 6 horas ya se considera contaminada, entonces ya es un poquito arriesgado hacer la osteosíntesis con la placa por una probable infección. Entonces, bueno, como vamos a ver un poquito más adelante, podemos utilizar fijadores externos, que ya platicamos sobre este tema, para limitación de daños y
3-4 días de antibiótico terapia, vemos que no hay infección, para posteriormente retiro los fijadores y colocación de las placas, ¿de acuerdo? Si es necesario podemos utilizar injerto, casi siempre el injerto lo tomamos de aquí de la cresta ilíaca, en caso de que sea injerto autólogo. ¿Qué complicaciones podemos encontrar? Perdón, pues es- la verdad sí son comunes. Las y con solución en mala posición o con solución viciosa. Bueno, aquí en esta letra dice que son poco frecuentes, se asocian a la infección y errores en la técnica quirúrgica. Puede ser, pero sí hemos encontrado. Infección, incidencia solo el 3% con la reducción abierta, infección externa. Se supone que cuando nosotros operamos a nuestro paciente lo hacemos con todas las técnicas de asepsia y antisepsia adecuadas. Entonces, eh, la tasa de infección sí es baja. Podemos encontrar una lesión neurovascular que es poco frecuente, pero se asocia a lesiones por armas de fuego, causas iatrogénicas. ¿Qué quiere decir? Bueno, de acuerdo al calibre del arma de fuego, puede haber lesión masiva de las estructuras neurovasculares o nosotros como cirujanos, si no tenemos cuidado en la anatomía, nosotros podemos, en nuestro abordaje, podemos llegar a lesionar el complejo neurovascular. Y es un poquito menos frecuente el esquema de Bolman, que es devastadora, se asocia a un síndrome comportamental no diagnosticado y se realiza una fasectomía de urgencia. Bueno, esto ya lo vimos en clases pasadas. Habíamos comentado la utilización de los fijados externos, cuándo podemos utilizarlo. En caso de pérdida ósea de partes blandas, que casi siempre lo vamos a utilizar cuando son mecanismos de alta energía, por aplastamiento, por lesiones de arma de fuego, cuando es una contaminación evidente, que aparte de las heridas tenga pues, tierra, pasto, etcétera. Acuérdense que la utilizamos para la emisión de daño. Ya en caso de una sobredosis infectada o lesiones abiertas del codo con pérdida de partes blandas, ¿sí? Podemos utilizar algunos fijadores para la limitación de daño de nuestra lesión. Rápidamente podemos encontrar una fractura aislada de la diáfisis cubital que se llama fractura del bastonazo. ¿Por qué se llama fractura del bastonazo? Pues se va a producir cuando generalmente en una agresión el paciente se protege con el borde cubital del antebrazo de un golpe dirigido hacia la cabeza. Entonces, ante una agresión siempre el mecanismo de defensa es hacer flexión del hombro con el antebrazo extendido, que es una forma de protección, y pues el que recibe el golpe pues es el antebrazo. Por eso se llama de bastonazo, ¿sí? Pero pues puede ser cualquier elemento contundente, entonces que golpea la diáfisis del cúbito directamente. Y dice que el antebrazo es estable y la fractura puede tratarse de forma conservadora con yeso braquial seguido de yeso funcional. Precisamente, bueno, esto quiere decir que cuando es una fractura aislada del cúbito, el radio, al estar íntegro, sirve como férula y son de las pocas fracturas que si vemos que si no está desplazada, podríamos tratarla con un yeso. Pero son de las muy pocas fracturas. ¿Cómo vamos a encontrar a nuestro paciente clínicamente? Pues como todas, va a haber inflamación local, dolor a la palpación, puede haber abrasiones en la zona del traumatismo por el golpe. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Bueno, ya hemos contado, los factores del cúbito no desplazadas o mínimamente desplazadas pueden tratarse mediante una inmovilización. Se dice que durante 7 a 10 días, si es posible continuar con una ortesis funcional durante 8 semanas con fisioterapia. Eh, por la biomecánica del antebrazo, volvemos a repetir, lo ideal es que se deje el yeso, dependiendo de la edad, si es un adulto joven, 4 semanas, si es un adulto mayor, hasta 6, para que consolide bien la fractura y posteriormente se haga fisioterapia. Y si las fracturas desplazadas o con mayor de 10 de grados de angulación en cualquier plano o mayor del 50% de desplazamiento de la diáfisis, puede tratarse con reducción abierta y fijación interna utilizando una placa de compresión dinámica, que es una DCP, o una tercio de caña en caso de que sea distal, como vemos aquí, ¿sí? Eh, que a veces yo es preferible a veces con que no esté
aunque no esté desplazada, la verdad yo sí me inclino por el tratamiento quirúrgico, precisamente para que no arriesgarme que en un futuro se me vaya a desplazar y que tengamos las complicaciones que ya habíamos comentado, por ejemplo, una constricción viciosa. Vamos a ver que la fractura de luxación de Galeazzi se dice que en 1822 el doctor Astley Cooper hizo una primera descripción de este tipo de lesión, aunque el doctor Roberto Galeazzi ya en el 1934 dio el nombre a esta lesión traumática, que consiste en que va a haber una fractura presente en el tercio medio o inferior del radio, entre las secciones del pronador redondo y del pronador cuadrado, aunada a una lesión de la articulación radiocubital distal, la cual se presenta como luxación con daño del complejo triangular fibrocartilaginoso de la muñeca. Ahorita vamos a ver esta imagen para que se entienda mejor. Entonces, va a ser en pocas palabras, va a ser una fractura de aficiaria del radio con luxación radiocubital distal, como vemos aquí en imágenes del doctor Netter, como aquí, ¿sí? Lo que nos da pues, una inestabilidad de la articulación con nuestra fractura. Entonces, esta fractura de Galeazzi puede ser dos mecanismos igual, directo e indirecto. El directo por agresiones con trauma directo, generalmente por un objeto en movimiento. Y el indirecto, por lo general, pues, está estas lesiones producto de traumatismo cervical cuando la persona intenta detenerse usando las manos y los brazos, caída sobre la mano con el codo en valgo y el antebrazo en ligera pronación, ¿sí? Como vemos aquí en la imagen, también es una de las lesiones que podemos encontrar con este mecanismo de lesión. Eh, Puede haber algunos factores de riesgo, pacientes con edad avanzada, osteoporosis, mal estado nutricional, alteraciones congénitas, reducción de masa muscular o violencia familiar en el que, bueno, nos sea un poquito más factible que tengan, con esos mecanismos de lesión que ya habíamos comentado, una fractura de luxación de Galeazzi y que debemos de tener siempre en cuenta. Se dice que esta lesión es 3 veces más frecuente que la fractura de luxación de Monteggia, que ahorita vamos a comentar. Tiene prevalencia de 3-1 sobre el sexo masculino. Es frecuente, también puede ser en niños pequeños, también puede ser pediátrica. Y la fractura del tercio medio representa entre el 15% y el 18% de las fracturas del antebrazo. Y la fractura del tercio distal es la más frecuente hasta el 75%. O sea, se fractura un poquito más el tercio distal del radio con acompañado de la luxación de la articulación radiocubital distal. La clasificación, bueno, se puede clasificar en dos tipos. La 1 con desplazamiento dorsal del fragmento radial distal, cuando se puede producir cuando hay mecanismo de supinación. Y la tipo 2 es un desplazamiento palmar del fragmento radial distal cuando el paciente en el mecanismo de lesión tiene pronado el antebrazo. Entonces, casi el trazo de fractura puede ser transverso o oblicuo. Entonces, aquí hay una tablita también en el que es la clasificación de Lett-Rouhani de lesiones equivalentes a las de Galeazzi en la muñeca en los niños. Bueno, no tiene mucho caso que ahondemos en ella, con que sepamos que la fractura de Galeazzi, acuérdense que es la fractura diapsiada de radio con reducción de la articulación radiocubital distal, no es suficiente. Esto lo dejamos para nuestros compañeros residentes. Entonces la fractura de Galeazzi, bueno, en niños, que es la C2, pero bueno, nomás fractura de Galeazzi. Acuérdense de fractura de fisera, en este caso tercio distal del radio, con luxación de la articulación radio cubital distal. ¿Cómo encontramos a estos pacientes? Como ya vimos todos, pues hay dolor, incapacidad funcional, puede haber aumento de volumen, equimosis, crepitación ósea, y se observa la deformación clásica, ¿no? A nivel distal de nuestro vaso, que debemos de hacer diagnóstico diferencial con una fractura de muñeca, que les digo va a ser la próxima plática que vamos a ver. Tenemos que auxiliarnos con nuestros estudios de gabinete, siempre pedir una API lateral dentro del antebrazo completo. Al ser deficiencias, pues no va a ser necesario otro tipo de
de estudios como la resonancia, la tomografía, con el upper lateral del antebrazo no es suficiente. Porque podemos encontrar fractura en la base de la estiloides del cúbito, podemos encontrar un aumento del espacio radiocubital distal, una alusión del radio en la placa lateral, como vemos aquí, un acortamiento del radio mayor de 5 milímetros con respecto al cúbito distal, como vemos acá. Entonces, es muy fácil, la verdad, diagnosticar este tipo de fracturas. Al ser una fractura de luxación, bueno, el tratamiento a fuerzas tiene que ser quirúrgico, colocando haciendo la reducción del radio, poniendo una placa y le podemos colocar, al haber una luxación aquí, la radiocubital distal, le podemos poner un clavito o hasta un tornillo para unir los dos huesos. Les comentaba, bueno, llegando al paciente sí tenemos que, acuérdense que toda luxación tenemos que tratar de intentar hacer la reducción de la fractura. Aquí dice que hay que poner un yeso, pues no, es imposible, eso es quirúrgico 100%. Eh, Se dice que en algunas ocasiones se puede hacer la reducción de forma satisfactoria, aunque pues, no, nosotros la verdad ni lo intentamos, casi siempre tratamos de ponerle, o inclinar por el tratamiento quirúrgico, con más o menos haciendo esta, este abordaje. Vamos a poner una placa en T, o en caso de que sea un poquito más proximal a la fractura, le podemos poner igual una placa DCP, como ya hemos visto. Cuando está en el periodo de inmovilización, eh, debemos de comentarle al paciente que debe estar moviendo los dedos, las manos, ¿sí? Y el hombro, ¿sí? Porque a veces no quiere mover nada a nuestro paciente. Y en caso de que tenga el yeso, bueno, vigilancia el yeso, ya que acuérdense que si es un yeso apretado, tenemos el peligro de que pueda evolucionar un síndrome de Boltzmann. Pero bueno, esta es la reducción de la fractura con este tipo de placas, con las placas en T o placas LCP para radio distal. Sí, estas también vamos a ver las que las podemos utilizar para fracturas de muñeca. Les comento y después, vamos a ver la siguiente plática. ¿Qué complicaciones podemos encontrar de esta fractura? Bueno, podemos encontrar en algunos abuelitos exposición de la fractura, un síndrome compartimental en caso de cerrada. En caso de complicaciones agudas, en caso de complicaciones tardías, pues una limitación de la pronospiración puede ser por una consolidación viciosa, un retardo de la consolidación, una artritis postraumática, una pseudoartrosis, callos viciosos, una sinostosis, una distrofia simpática refleja, un síndrome del túnel carpiano por la cercanía de la fractura al paso del nervio mediano, atrapamiento de músculos y tendones o infección en caso de una fractura expuesta o en caso de tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Debemos también tener en cuenta todas estas complicaciones que podemos llegar a tener. La fractura de luxación de Montegia, esta fue escrita por el doctor de Montegia en 1814, también conocida como lesión de Montegia inveterada. Esta va a consistir en la fractura del tercio proximal del cúbito con una o asociada con una luxación de la cabeza del radio, ¿sí? Como vemos aquí en la foto, aquí acuérdense que la galeasi es al revés, fractura del radio, diafisieria y luxación de la radiocubital distal. Y en la Montegia va a ser una fractura del cúbito proximal con una luxación de la cabeza del radio proximal, ¿sí? Entonces, más o menos para que no se les olvide, la Montegia lo va a hacer lo proximal y la galeasi va a ser las lesiones distales. ¿Cuál es el mecanismo de lesión? Pues una caída sobre la palma de la mano con el codo en hiperpronación. Y este traumatismo, cuando es traumatismo directo aplicado sobre la parte posterior del antebrazo, produciéndose primero la fractura del cúbito y después la erección de la cabeza radial. ¿Sí? Este también puede ser un golpe directo a este nivel o golpe con una motocicleta o etcétera. Y
vamos a ver que este tipo de lesión se va muchas veces asocia a lesión de nervio interóseo posterior, que es rama profunda del nervio radial. Entonces, acuérdense, también siempre debemos de ver o hacer una exploración neurológica para descartar algún tipo de estas lesiones. Factores de riesgo son parecidas en todas, acuérdense de edad avanzada, osteoporosis, malnutrición, algunas alteraciones óseas congénitas, reducción de la masa muscular o deportes de contacto. Dice que esta lesión es poco común, ocurre entre el 0.4 y el 5% de las fracturas del antebrazo y su incidencia pico oscila entre los 4 y 10 años de edad, que también podemos encontrarla. Y pues acuérdense que todos los factores de riesgo son factores que debilitan la resistencia de nuestros huesos. También se clasifica en varios tipos. La uno, que es la fetal luxación, esto de acuerdo a la desviación del hueso y de la luxación. En la tipo 1, la fetal luxación del tercio proximal o medio del cúbito está junto con la luxación anterior de la cabeza radial y una angulación anterior del cúbito, que es la más frecuente, que es como esta. Igual una imagen en toma del doctor Netter. ¿Sí? La tipo 2 es cuando la angulación es posterior y la luxación posterior de la cabeza radial. También es frecuente que existe una fractura de la cabeza radial. Como en este tipo, en vez de ser anterior, se va a hacer la luxación posterior y la angulación posterior de la fractura del cúbito. La tipo 3, que es una fractura de luxación del cúbito distal, a la apófisis coronoides con una luxación lateral de la cabeza, ¿sí? El trazo de fractura, vean, es un poquito más proximal y la luxación es hacia el lateral de la cabeza. La tipo 4 es una fractura del tercio proximal o medio del cúbito y el radio con luxación anterior de la cúpula radial, ¿sí? Aquí ya se lesionan los dos huesos y la luxación es anterior del radio. ¿Cómo se encontró este tipo de pacientes? Igual una deformidad del antebrazo, dolor intenso, les puede tener alteración de la sensibilidad, de inflamación e imposibilidad ante la flexión y prosupinación del antebrazo, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado, digo, a veces no está tan difícil diagnosticar este tipo de lesiones. ¿Cómo será el diagnóstico? Igual, acuérdense una AP lateral de todo el antebrazo, lo ideal para que veamos muñeca y codo. Y vamos a ver que la luxación congénita de la cabeza del radio, caracterizada por la cabeza grande, excéntrica y ligeramente irregular con una longitud total radioexcesiva. Eso puede ser bilateral, o sea, hay que hacer un diagnóstico diferencial. Es muy poco frecuente, la verdad, yo no, en 20 años nunca he visto una luxación congénita de la cabeza del radio. Y se dice que las luxaciones traumáticas pueden ser agudas o crónicas. Aquí sí hay que fijarse. Hemos encontrado adultos que sí ya traen luxación inveterada de la cabeza del radio, pero haciendo historia clínica es porque esta lesión ya la traían o se suscitó en su infancia o adolescencia. El tratamiento igual, se dice que hay que tratar de hacer la reducción y que si se consigue en forma adecuada en niños podemos intentar que a lo mejor sí colocarle un yeso. En los adultos pues es quirúrgico 100%, ya les había comentado. Y se dice que en fracturas estables se puede inmovilizar hasta 6 a 8 semanas. En el quirúrgico igual tenemos que poner plaquitas. Vamos a ver la foto. Bueno, esta es nuestra técnica quirúrgica, no tiene mucho caso ahondar en ella. Entonces nada más es para que sepan una reducción abierta y ficción interna con una placa, y hay que tener mucho cuidado de revisar que intraoperatoriamente hagamos bien la reducción la cubital proximal, ya que se puede escapar. A veces hacemos bien aquí la reducción de la fractura con la placa, pero a veces no nos damos cuenta y a veces el radio puede seguir luxado. Eh, bueno, en este caso clínico, una niña de 12 años con una fractura de Monteja tipo 1 de Vado, que es el doctor que las clasificó. Y vean con anterior, la angulación anterior, la luxación anterior de la cabeza radial. Entonces se hizo la reducción abierta con una placa y se hizo la reducción también de la luxación. Y ven con un
excelente resultado. ¿Qué complicaciones podemos tener? Igual cebatosis, se produce más a menudo en las fracturas de tipo 2 de vado. Puede haber una lesión nerviosa, ya hemos comentado, o sea, lesiones del tipo 2 y 3 de vado que afectan al nervio radial y al nervio mediano. O podemos encontrar una inestabilidad de la cabeza del radio, que es poco frecuente después de la reacción del cúbito. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con estas complicaciones, ¿sí? Este tipo de fracturas. Bueno, con eso damos por terminada esta plática. Continuamos con la siguiente.